Bienvenidos a la casa del Señor, a la iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Esta mañana nos gozamos de que usted se haya conectado en línea y al tiempo aquí en el santuario ya estamos todos listos, ¿verdad?, para empezar. Sean bienvenidos. Quiero dar unos anuncios breves. La primera es que hicieron una buena decisión de estar en la casa del Señor. Hay dos eventos grandes que pareciera que son una barrera, que es el Super Bowl, que es la primera, aunque es más tarde, y el Día del Amor y la Amistad. Quiero decirle, hermano y hermana, que estar en la casa del Señor no iguala a nada de lo que el mundo ofrece. Y por lo tanto hoy damos la más cordial bienvenida. En media semana tenemos algunas actividades. Tenemos la reunión de oración y la tenemos en el Zoom. Si usted no recibe la invitación, ¿verdad? Puede ver a nuestra hermana Blanca Herrera, que se va a aparecer en cualquier momento, está con los jóvenes. Y el día viernes tenemos un estudio bíblico. Al principio de cada viernes tenemos parejas y solteros. Luego los siguientes viernes son estudio bíblico y el último es de hombres y de mujeres. Así es que siempre tenemos actividades y este viernes que viene es estudio bíblico. Le invitamos a que esté en la casa del Señor, naturalmente. ¿Qué otra cosa tenemos el día de ahora? Entonces tenemos la reunión de oración por el Zoom y también en vivo. Así es que si usted gusta venir y acercarse, es bienvenido. O donde quiera que esté, quiero decirle, si usted nos está viendo en línea, también puede unirse en el Zoom a través de la tecnología, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y dedicar este servicio al Señor. Padre, te alabamos por tu gran misericordia, Señor, y por el gran amor que has mostrado en la cruz de nosotros. Este día, Señor, dedicamos este servicio a ti. Pedimos que tu Espíritu, Señor, nos dirija, Padre Santo, Señor, y nos lleve hasta tu presencia, Señor. Reconocemos que tu gracia, Señor, es suficiente y abundante, Padre Santo. Oramos por nuestros hermanos que no están por diversas razones, Padre Santo, Señor. Guárdalos y cuídalos, Padre. Y dedicamos este servicio, Señor, para la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Nuestro hermano Moisés esta mañana fue asignado para predicar en la iglesia de Santa Mónica y por esa razón no está, y nuestro hermano Miguel va a estar dirigiéndonos en esta mañana. Así es que adoremos al Señor. Vamos a puestos de pie, así como están. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Los voy a invitar que abramos nuestras Biblias, hermanos, en Santiago, capítulo 1, en el versículo del 22 al 25. Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Amén. Dice así la palabra de Dios, dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios los bendiga. Asimismo, los voy a invitar, hermanos, que alabemos juntos a nuestro Dios. Este canto se llama Alabar a nuestro Dios en su santuario, y en esta mañana vamos a alabar a nuestro Dios en su santuario. Gloria a Dios.
Dice, porque grande eres tú, grandes son las obras del Señor, hermanos. Gócense. Vamos a entrar a nuestros cantos de adoración, hermanos, y si alguno siente en su corazón pasar al altar, este es el momento, hermanos. Me levantarás. Remember
Pueden sentarse, mis hermanos. Betty, yo creo que vamos a hacerlo manual para que no nos... Y quiero recordarles que febrero y septiembre Misiones Nazarenas Internacionales tiene el énfasis de alabastro. Así es que el día 27 tendremos la marcha de alabastro, que es un día que traemos una ofrenda especial dedicada a levantar edificios, templos, escuelas, santuarios, casas pastorales en la iglesia del Nazareno alrededor del mundo. Gracias a Dios. El texto de esta mañana, si usted en línea se une con nosotros, tiene su Biblia, está en Santiago 1 del 22 al 25. De la misma manera, si usted está aquí en el santuario, ¿verdad? Es usted bienvenido a usar su Biblia, ¿verdad? De hecho, no hay nada mejor que tener la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1 y versículo del 22 en adelante. Si no está familiarizado con su Biblia, Santiago está después de Hebreos y estamos en el Nuevo Testamento. Generalmente, si abre la Biblia a la mitad, ¿qué encuentra? Salmos, ¿verdad? Y entonces, después los Evangelios, y de esa misma manera, casi hasta el final, encuentra Santiago. Santiago, capítulo 1,
y versículos del 22 en adelante. Ok. Y la palabra del Señor dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como él. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Quiere decir que las cosas bienaventuradas es la bendición que viene de Dios. Entonces todas las cosas que vienen de Dios, la bendición es para aquel que escucha la palabra y la hace, ¿verdad? Ahora quiero preguntarle, ¿se vio en el espejo esta mañana? ¿Y cómo le fue? Yo quiero decirle, cuando me vi al espejo, sabía que tenía que correr a la regadera y a darme una rasurada, que naturalmente es domingo, ¿verdad? Pero no solamente nos bañamos los domingos, ¿verdad? A veces nos vemos y vemos algunas cosas que necesitamos cambiar en nuestro rostro y lo hacemos. Y dice la palabra así, bien clarito, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque si uno es como aquel que se mira en un espejo y se olvida. El texto base, digamos, es esto. Quiero que lo lea conmigo, porque al final del día, si usted se lleva este texto de Santiago 1:22, ya habrá sido bendecido. Todos juntos. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¡Wow! El libro de Santiago, mis hermanos, es un libro que es llamado también el Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene consejos de sabiduría, palabras de sabiduría para caminar en la vida cristiana. Así como el día de hoy regresamos a los proverbios cientos de años escrito, ¿verdad?, en una cultura diferente, y sin embargo sigue siendo prevalente. Por ejemplo, la blanda respuesta quita la ira. Viene de los proverbios. Si nosotros practicamos ese principio de que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir al furor. O sea, cuando una persona grita y el otro grita y el otro grita más fuerte, wow, esto se encadena en una guerra, ¿verdad? Pero cuando usamos la blanda respuesta, quita la ira. Consejos de la sabiduría. Bueno, de la misma manera en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. El asunto es ser hacedores de la palabra. Y hay tres áreas. Desde luego mañana es el día del amor y la amistad, y de hecho muchos el día de hoy toman ventaja de este día y del Super Bowl y todas esas cosas, ¿verdad? Aunque hablar del amor de Dios para un cristiano, para un predicador, es el mensaje continuo que tenemos, porque Cristo vino por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Entonces esta mañana lo que queremos hacer, ¿verdad?, es en qué área de nuestra vida estamos llamados a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y la primera es amar a Dios, la segunda es amar a nuestro prójimo y luego perdonar. Bien básico,
Pero déjenme decirle, el reto es el ser hacedores de la palabra. Jesús enfrentó muchas pruebas, y una de las pruebas eran con los escribas y los fariseos, cuando venían y le preguntaban, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y este es de Mateo 23, del versículos 34 al 40. Y la palabra de Dios lo describe de esta manera. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, una prueba, diciendo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. El mensaje que Jesús estaba, digamos, sintetizando en una sola respuesta era amar a Dios, y naturalmente viene desde el primer mandamiento de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas, y luego a tu prójimo como a ti mismo. La primera, hermanos, el amar a Dios es algo muy abstracto. Y cuando hablo de algo abstracto, por ejemplo, el aire es algo abstracto, ¿verdad? El amor es algo abstracto, pero hay cosas concretas, ¿verdad? Si tocamos la palabra, es algo concreto. Si tocamos algo material, como la máscara, naturalmente es concreto. Y entonces, este amor a Dios es muy abstracto, porque nadie lo ve. Amamos a Dios cuando leemos la palabra, amamos a Dios cuando oramos, amamos a Dios cuando le obedecemos, pero es algo que no es tangible, ¿verdad? Sin embargo, amar a nuestro prójimo es tangible, es visible, es medible también. Y por lo tanto, el Señor nos dice en Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Usted ha escuchado el dicho de que le entra por un lado y le sale por el otro. Yo quiero que se tape un oído y dijera de tal manera que pueda usted escuchar la palabra de Dios de tal manera que recuerde su rostro. Porque dice que el que no hace la palabra de Dios es como aquel que se ve en el espejo y se le olvida lo que sea. Bueno, en nuestra cultura no creo que pase un día sin que nos veamos en el espejo, por lo menos, y tal vez las hermanas, 10 o 15 veces, quién sabe, no, las veces que sea necesario, como nos vemos en el espejo. Pero el asunto, mis hermanos, es que el hacer la palabra de Dios es algo que tiene que recordarnos cómo somos cuando nos vemos en un espejo. Amar a Dios con todo tu corazón y luego a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios naturalmente es obedecerle. No podemos decir que amamos a Dios y no le obedecemos. Si decimos que amamos a Dios y no le obedecemos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es lo que dice, si estás escuchando la palabra de Dios y no la haces, pues no tiene sentido. Te engañas a ti mismo, no te engañes. Y por lo tanto, el tema que el día de hoy nos lleva a la palabra en el versículo del 22 al 25 es: sé hacedor de la palabra. Ahora, amar a Dios, amar al prójimo y perdonarse, pues es de lo más común, es de lo que siempre hablamos, pero es de lo que menos hacemos. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que con frecuencia tenemos que regresar al principio básico? ¿Para qué? Para ser hacedores de la palabra y caminar en obediencia. Repitan conmigo:
versículo 22 de Santiago, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. No nos engañemos. Estamos llamados a ser hacedores de la palabra. Amén. Ahora, quiero regresar a este lugar práctico que Jesús nos enseña. Dice Jesús: a un mandamiento os doy, que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado. Y también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos para con los otros. Hay algo innegable, mis hermanos. Hay algo totalmente innegable. Y yo recuerdo que cuando se abrió la obra, que se derribó la cortina de hierro en la Unión Soviética, había grupos que todavía no era legal que fueran misioneros, pero fueron para ayudar a cambiar techos, a reconstruir edificios, y de hecho el corazón era compartir del amor de Cristo. Y simplemente el efecto de ese amor, ¿qué tienes que yo no tengo? Ahora, quiero decirle, mis hermanos, hablamos en la escuela dominical de vivir en el Espíritu y de estar continuamente revisando nuestro corazón y nuestros motivos, porque el viejo hombre va a inclinarse, ¿verdad?, a que tú me la haces, tú me la pagas. O sea, ojo por ojo y diente por diente. Y esa no es el plan de Dios en Cristo Jesús. El plan de Dios en Cristo Jesús es que nos amemos los unos a los otros, si es que amamos a Dios. Ahora, eso es fácil decirle, pero sin el Espíritu del Señor es virtualmente imposible. Amén. A menos que dejemos que el Espíritu del Señor llegue a nuestra vida. Y de aquí viene este mensaje de amor. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, este es el principio. El principio viene de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda, sino tenga vida eterna. Y por lo tanto, el mensaje sigue siendo para usted el día de ahora. Usted no está escuchando en línea, si usted está en este santuario, el mensaje todavía sigue siendo central, que en Cristo tenemos vida en abundancia y el amor de Dios que nos lleva a amarnos los unos a los otros. De lo contrario, es virtualmente imposible, mis hermanos, porque nuestra vida está inclinada hacia el pecado original. Ahora, este es un mandato de Cristo Jesús. Si usted no sabe qué es amar, hoy puede ser su día. Primeramente, abra su corazón a Cristo. Y no es otra cosa sino reconocer que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Tal vez usted ya ha dado su vida a Cristo, pero este es uno de los mandamientos que todavía le reta. Y me puede decir, pastor, es que a usted no lo han herido como a mí me han herido. Es que usted no ha sentido lo que yo he sentido. Lo cual tiene razón. Cada persona tiene el derecho de sentir lo que siente. Lo cierto, mis hermanos, es que el Señor Jesús nos llama a amarnos los unos a los otros, no con nuestro amor filial, sino con el amor que viene de Dios. Es la gran diferencia. La gran diferencia de ser solamente, suena muy bonito, ciérrese el otro lado de su oído para que se quede, para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amar al prójimo. Amar al prójimo, mis hermanos,
tiene que recapitularse casi cada día, porque cada día es un potencial para que nos hieran y seamos heridos. O lo más grave, la capacidad que tengo yo de herir a otros. ¡Wow! ¿Usted, pastor? Sí, puedo herir a otros. Y sin embargo, el Señor ha puesto un medio, que es el perdón. Amén. Yo quiero decirle, mis hermanos, no podemos hablar de amar a Dios, amar al prójimo, sin hablar del perdón. ¿Cómo está usted en ese nivel de perdonar? Bueno, es que yo perdono, pero no olvido. No, quiero decirles, no tiene que olvidar. La diferencia es que cuando rendimos nuestra vida a Dios, en amarle a Dios, nuestros recuerdos ya no le van a doler. Los recuerdos simplemente van a hacer ver cómo la gracia de Dios lo transformó. Cómo la gracia de Dios ayudó para bien todas las circunstancias que no entendía en ese momento, y por lo tanto dejamos ir y vivimos libres. El Señor nos llama a perdonar y a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y por lo tanto, estos días que se habla del amor, también tenemos que hablar del perdón, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando leemos el Padre Nuestro es la oración modelo que dio Jesús. Y muchos lo conocen. De hecho, hay dos palabras en español, que es orar y rezar. Rezar quiere decir hacer una oración como esta una y otra y otra y otra vez. Y la otra de orar es hablar con Dios, hablar con nuestras propias palabras. Jesús dio este modelo de orar, no para que repitiéramos esta oración siempre. Sin embargo, la repetimos en muchas ocasiones porque nos bendice. Claro que sí, es un modelo de oración. Y Jesús les da este modelo de oración porque los discípulos le dijeron: Señor, vemos que tú oras con frecuencia, te retiras a orar, oras con la gente, enséñanos a orar. Y el Señor les da este modelo que ustedes y yo conocemos como el Padre Nuestro. Y miren la parte sombreada. Dentro de esa oración modelo dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Yo no sé si al final del día usted le pide perdón al Señor, pero yo espero que no espere hasta el domingo que viene a la iglesia y que tenemos un llamado al altar para pedirle perdón. Yo espero que cuando el Espíritu del Señor le impresione a pedirle perdón, en ese momento se ponga cuentas a Dios. Porque de lo contrario, damos lugar al diablo. Perdona nuestras deudas. En otras versiones dice: perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si usáramos la palabra pecado, pudiéramos parafrasearla: perdona nuestros pecados, como también perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. Pues en buena hora, si siento que he hecho pecar a alguien o he cometido una falta que ofenda a alguien, también el Señor nos llama a pedir perdón. Pero nos llama a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Esta es, digamos, una parte abstracta también que nos llama a practicarla los unos con los otros, ¿verdad? Esto me lleva, mis hermanos, a la cruz del Calvario. Una de las 7 palabras que encontramos en Lucas 23:34. ¿Recuerdan de esta palabra? De las 7 frases, son llamadas 7 palabras.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este fue Jesús que murió en la cruz del Calvario. Y por lo tanto el Señor nos llama a perdonarnos. Entonces veamos cómo sigue la lógica. Amamos a Dios, amamos a nuestro hermano, y si lo amamos a nuestro hermano o a nuestra hermana, estamos llamados a perdonar los unos a los otros. Y no solamente en intención, porque dice, yo pienso, yo ya lo hice, o de lo contrario, que lo perdone el Señor porque yo no tengo que perdonar. No, espérate. Tú tienes que hacer una decisión para perdonarlo tú, entre él y el Señor, entre ella y el Señor. Déjalos, tú no eres Dios, pero el Señor nos llama a perdonarnos los unos a los otros y de esta manera ser hacedores de la palabra. La doctora Tai Ikomi perdió a su marido y a sus 3 niños a causa de que un conductor ebrio en una autopista interestatal de Missouri les pegó, ¿verdad? Ella predica y lleva a cabo seminarios y talleres sobre el perdón y cómo el trasfondo del perdón, no solo de nuestro perdón, sino como un medio de curación emocional y mental para cualquier individuo, el perdón. Ella es autora de más de 25 libros y se llama Tai Ikomi. Si ustedes gustan buscar su material en algún momento que quieran leer alguna material de inspiración. Desde luego, los materiales son buenos, hermanos, pero nunca, jamás igual a la palabra. Por eso animamos a que estemos en la palabra, que busquemos la palabra, y especialmente, mis hermanos, si caminan ustedes con Jesús a través de los evangelios, no importa qué otro libro estén leyendo, siempre es un sentido de ver cómo Jesús perdonó y cómo estamos llamados a perdonar. Esta doctora naturalmente pasó un proceso de enojo y de resentimiento por muchos años porque su esposo y sus hijos fallecieron por un individuo ebrio que prácticamente los mató. ¿Y cómo conciliaba esta situación, verdad? Hasta que encontró a Cristo y encontró también el regalo del perdón. No solamente el regalo del perdón, sino la práctica del perdón. Y en un bosquejo breve, ella comparte que el perdonar, ¿verdad?, se practica porque Dios nos manda a perdonar. La autoridad del deseo de Dios prevalece sobre nuestro deseo. Claro que nuestra inclinación va a ser a no perdonar. Y el Señor nos llama a perdonar. De hecho, Jesús le replicó a Pedro y le dijo: tienes que perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Es una manera tangible de ser hacedores de la palabra. Esta doctora dice que perdonar porque queremos que nuestros pecados sean perdonados. El Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Cómo es que podemos pedir que el Señor nos perdone si nosotros no perdonamos al que nos ofende? Número 3, perdonar para ser libres emocionalmente. Cuando perdonamos, nos libramos de la amargura y de la ira hacia nuestro agresor. Y lo vimos en Efesios 4 en la escuela dominical. Todo empieza con el enojo, ¿verdad? Y termina con la amargura. Y viene una espiral, ¿verdad? Como los gritos y los insultos y todas estas espirales que resultan en una amargura que a veces ni uno mismo se aguanta. ¿Qué diferencia cuando nos perdonamos como Cristo nos perdonó? Número 4, el perdón
elimina los sentimientos de venganza. Ah, ¿me la hiciste? Pues ahora me la pagas. Y yo quiero decirle, mi hermano, si usted reconoce que usted ha tenido esa actitud, hoy es el día de arrepentirse. Es un día de decirle, Señor, si ese ha sido mi motivo para responder a una situación, hoy te pido que me perdones. Porque te amo al prójimo y por lo tanto lo perdono. Al perdonar, dejamos que el juicio quede en las manos de Dios y no en nuestras manos. Porque cuando queremos hacer nuestra propia justicia, la obra de Dios no obra en nuestra propia justicia. Cuando queremos hacer nuestra justicia, ¿verdad? Dios toma allí el delito y al delincuente y Él hace la justicia. Pero todo empieza con perdonar. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Miren más lo que hace el perdón. El perdón es mostrar misericordia al ofensor, así como nuestro Padre Celestial lo hizo. Perdonar es comportarse como Dios, que es misericordioso. Y esa es la gran diferencia, mis hermanos. Cuando usamos los lentes que Dios nos da de misericordia, podemos ver al ofensor como un individuo, hombre o mujer, falible, necesitado de Dios y por lo tanto presto a ser perdonado como yo y usted han sido perdonados. Amén. ¿Verdad? Cuando perdonamos, naturalmente estamos demostrando al mundo que somos un modelo de Jesucristo. Amén. Y Jesús fue muy claro, ¿verdad? En esto van a conocer mis discípulos, en que se amen los unos a los otros y en que se perdonen. Y la cruz está vacía, pero Cristo murió clamando el perdón por usted y por mí. Y por último, la ciencia médica dice que la falta de perdón podría conducir a muchos problemas físicos debido a las emociones irregulares. Por lo tanto, el Señor nos llama a perdonarnos los unos a los otros. Y yo quiero preguntarle si en ese tema usted solamente ha sido oidor, pero no ha sido hacedor. Y el Señor nos dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Mateo 18 es la narrativa, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra a Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, léanlo conmigo, hasta abajo, los 2 últimos renglones. No te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7, hasta 70 veces 7. Ahora quiero darles el elemento esencial, mis hermanos. Necesitamos el Espíritu de Dios. Y tal vez usted esta mañana quiere abrir su corazón. Ya conoce a Jesús, pero no ha conocido la llenura y la santificación del Espíritu Santo. Y el Señor quiere santificarlo. Si ha batallado con su propia carne, con esta batalla, el Señor, me rindo. Me rindo de tal manera que yo pueda ser lleno de tu Espíritu y no ser un solamente oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra de Dios. Leamos todos juntos Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es lo que el Señor tiene para usted este día. Por lo tanto, antes de interceder, si usted está en casa, mi hermano, mi hermana, y ha escuchado de la palabra de Dios, pero no ha abierto su corazón a Cristo. Cristo vino a morir para perdonarlo y para amarlo. Es imposible que el ser humano pueda amar a Dios
sin rendir su vida a Cristo. Por lo tanto, hoy, una vez más, de hecho Pablo decía, como si nosotros rogásemos ante Dios, le rogamos a ustedes reconcíliense. Y nos habla a todos nosotros. Tal vez usted ha estado pasando, ¿verdad?, estas situaciones de pruebas donde su fe ha sido puesta, ¿verdad?, al fuego. Y hoy el Señor nos llama a amar a Dios, amar al prójimo y a perdonar. Yo quiero que hablen con el Señor. Y si gusta pedir que el Espíritu Santo viva, así como un día le dijo, Jesús, abro mi corazón, quiero que tú vengas el día de hoy. Hoy puede usted decirle, Señor, te invito, Espíritu Santo, que tú tomes el control. De tal manera que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí a través de tu Espíritu. Queme todos esos residuos de carnalidad y me haga una persona completa. Así en silencio hable con Dios. Él conoce sus pensamientos. Usted está en línea allá, hable con Dios. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy tú nos llamas no solamente a ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y Señor, una vez más, con toda humildad, te pido que perdones mis ofensas, Padre, y las ofensas que he hecho para otros, Padre, en el nombre de Jesús. Pero el día de hoy, Señor, recapitulamos y tomamos nuestra vida y la determinación de ser hacedores y no solamente oidores. Mira nuestro corazón, Señor. Mira nuestras heridas, Padre, especialmente aquellas que vienen por falta de perdón. Dios, tú has mostrado ese gran amor a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy recibimos ese perdón. Pero también, Señor, confesamos que te hemos fallado al no perdonar a los que nos ofenden. Y del día de hoy en adelante, Espíritu Santo, ven y toca, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que está dispuesto, Señor, a ser santificado completamente, a tener la llenura de tu Espíritu, Señor, para no pecar más contra ti, para no vivir más para el pecado, sino vivir para tu gloria, Padre. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y así, puestos, con cerrados nuestros ojos, mis hermanos, queremos orar e interceder por las peticiones que tenemos. Señor, ponemos en tus manos a mi hermana Mirna Wong, Señor, a Vilma González. Oramos, Señor, por Gilberto y Yolanda Ábalos, Padre. Pedimos tu misericordia y fortaleza, Señor, especialmente para Gilberto, Señor, y mi hermana Yolanda, que está a su cuidado, Señor. Señor, seguimos orando por mi hermana Mari Vera, Señor, que tu mano de poder, Señor, le dé fortaleza y pronto pueda estar en la iglesia, Padre Santo, Señor. Señor, gracias por Delfina Herrera y las maneras en que tú estás obrando, Señor. Señor, levantamos a mi hermano Alfonso Ramírez, Padre Santo, Señor. Pedimos tu gracia, Señor, en este tiempo de duelo, Señor. Ponemos en tus manos a la familia Torres Rodríguez, Señor. El día de hoy, Señor, pongo en tus manos a la familia Durán, Señor. Mira, Señor, el quebranto por la partida, Señor, el hermano José, Padre. Pedimos tu gracia, Señor. De la misma manera, Señor, pedimos por Elizabeth Torres, Señor, por María Los Chacón, Señor, a familia Borja, Señor, dales de tu gracia, Señor, fortalécelos, guárdalos, Padre. Señor, seguimos intercediendo por Julio Carrillo Jr., Padre Santo. Tú sé escudo alrededor de él, Señor, en el servicio militar, Padre Santo. Oramos, Señor, por Atreyu Franklin, Señor. Oh, Señor, sánalo, Padre Santo, Señor, que todo su organismo vaya, Señor, cayendo en su lugar con tu mano de sanidad. Dios, levantamos, Señor, a Federico Pimentel, Padre, a Marcos Torres, Señor, a Fausta Crespo, Padre Santo,
Y pedimos, Señor, que tu gracia levante, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Ponemos en tus manos a la familia Chacón, Señor. Tú conoces esa petición especial, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y, Señor, aquí estamos esta mañana, Señor, dispuestos, Padre Santo, Señor, a hacer tu voluntad, tu gracia, tu poder, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, para que nos hagas hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Recibe la gloria, la honra, el poder, porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a ponernos de pie. Solamente quiero decirles, si su nombre no está ahí, pero tiene una necesidad, naturalmente puede alzar su mano. Quiero orar por ustedes. El Señor les bendiga. Walter, que el Señor le bendiga. El Señor les bendiga. Mis hermanos, claro que sí. El Señor les bendiga. Claro que sí. Y vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Todavía estamos bajo el protocolo y por eso el usar la máscara y la distancia sigue siendo la norma. Por eso las ofrendas las ponemos allá en la salida. Así que vamos a orar por cada uno de ustedes, por las ofrendas, y de esa manera vamos despidiendo. Oremos, Padre. Aquí estamos buscando tu rostro, Señor. Queremos orar por Walter, Señor. Y pedimos, Señor, tu gracia en esa necesidad específica, Padre. Señor, pongo en tus manos estas manos que se han levantado, Padre Santo. Te necesitamos, Padre. Señor, no hay imposibles para ti, Señor. Y el día de hoy, Señor, nos acercamos con fe, Señor, no dudando nada, Padre Santo, Señor. Y permite, Señor, que la práctica de nuestra fe, Señor, sea de tal manera, Padre Santo, Señor, que podamos ser hacedores, Padre, de tu palabra, Señor. Señor, tú tienes el poder de mover las montañas, Padre. Si nuestra fe es como ese grano de mostaza. Y por lo tanto, cada uno de mis hermanos y mis hermanas que ha levantado la mano, Señor, yo te ruego tu intervención y tu gracia, Señor. Y al salir de este lugar, Señor, haznos hacedores para amarte. Haznos hacedores para amar a nuestro prójimo y perdonarnos los unos a los otros. Ahora, Señor, ponemos en tus manos estos diezmos, estas ofrendas, estas promesas de fe. Y pedimos, Señor, tu bendición, porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y estamos despedidos. Gloria al Señor.